Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo les traigo un tema muy interesante. Caso de evaluación financiera. ¿Se aprueba o rechaza la solicitud del cliente? Interesante, ¿no? Y todo esto lo vamos a ver en la plataforma de Excel. Bien, les comento la situación. El caso de aplicación parte de esta situación inicial. Hay un enunciado que vamos a evaluar a lo largo de esta presentación, donde finalmente se tiene que evaluar si se debe de aprobar o rechazar la solicitud de este cliente con todos sus parámetros que vamos a analizar. Este es un caso de análisis muy interesante y práctico. Bien, para ello también va a ser material de desarrollo en el curso taller de Excel financiero para no financistas, que es un curso eminentemente práctico con 10 horas en 5 sesiones de 2 horas cada uno. El costo de la inversión es de $40 y se inicia este mes de agosto. Bien, ya estamos muy entusiasmados porque las personas que se vayan inscribiendo hasta este día 16 de julio van a recibir gratuitamente este archivo de trabajo de finanzas personales sanas. Entonces, con tu inscripción hasta la fecha de hoy podrías recibir sin ningún costo este archivo de trabajo de finanzas personales sanas. Aprovecha por favor esta ocasión, ya que estamos en las últimas vacantes. Bien amigos, ahora sí vamos a iniciar el proceso de solución. Continuamos. El archivo de trabajo en Excel, que es uno de los modelos que vamos a desarrollar también en Excel financiero para no financistas, consta de las siguientes hojas: el enunciado, que es la parte primaria de información, luego una hoja de deudas y gastos, donde vamos a evaluar todos los componentes justamente indicados, la hoja de ingreso familiar, interesante, y la hoja de endeudamiento, que va a ser la parte final concluyente de este caso. Bien, vamos por partes. El enunciado. Caso de evaluación financiera. ¿Se aprueba o rechaza la solicitud del cliente? Es importante tomar en cuenta de este enunciado porque eso va a jalar toda la data, todos los datos para desarrollar el proceso de solución. Empezamos. El señor Luis Contreras solicita a una entidad financiera llamada Amigo un crédito por la suma de 8,000 soles. Esta es la unidad monetaria base. Unidad monetaria 8,000 soles, unidad monetaria soles, a un plazo de 18 meses, cuyo destino es para hacer mejoras en la estructura de su casa. Para este producto, la entidad financiera le ofrece una TCA, tasa de costo efectiva anual, del 12.75%. El señor Contreras está casado con la señora Rosa Segura y vive con sus 2 menores hijos, Carlos y Yulisa, de 5 y 7 años respectivamente. Muy importante tomar en cuenta toda la información primaria de este caso. Datos de la unidad familiar. Los esposos Luis y Rosa reciben un salario mensual del orden de 5.300 y 4.100 soles respectivamente. La pareja familiar cuenta con crédito vehicular por la suma de $28,000. Vean ustedes que comenzamos a mezclar divisas, unidades monetarias diferentes. Una cosa es soles y otra cosa es dólares. Una es una moneda local y otra es una moneda dura, como los dólares, como los euros. En este caso hay un crédito vehicular por la suma de $28,000 americanos, cuyo saldo actual es de $18,550.86, adquirido en la entidad financiera ABC a un plazo de 36 meses con una cuota de $601.15 mensuales. Tomar en cuenta. Los esposos hace 3 meses recibieron un préstamo de la entidad financiera Caja por la suma de 35,000 soles a un plazo de 48 meses que fue invertido en un tratamiento médico de uno de sus hijos. Pagan una cuota de 880 soles al mes. A la fecha de evaluación, su saldo es de 32.015.26 soles. Nuevamente, hay una moneda local, soles, y hay una moneda dura, en este caso dólares. Pagan una junta de forma quincenal por la suma de $100. Ambos esposos demuestran que mantienen otros ingresos mensuales por la suma total de 3.500 soles. La pareja familiar tiene en cuenta una cuenta de ahorros por la suma de 25,000 soles en la entidad financiera Amigo.
Gastos familiares. Pago por servicios, luz, agua, teléfono, 650 soles mensuales. Educación, 3.600 soles mensuales. Alimentación, 100 soles por cada día del mes. Vestimenta, salud, recreación, transporte, por la suma de 120 soles mensuales por cada uno. Perfecto. Posee un auto valorizado en $25.000 americanos. Poseen una casa valorizada en $105.000 americanos. Considerar el tipo de cambio soles por dólares, 3.80 soles. Luego del análisis, deberá sustentar si la entidad financiera amigo debe aprobar o rechazar la solicitud del cliente. Sustente su respuesta. Muy bien, amigo. Esta es una información de un caso real que hemos ido analizando poco a poco y hoy lo vamos a transmitir y compartir con todos ustedes. En primera instancia, lo primero que hay que evaluar son las deudas y gastos, tanto la deuda nueva como las deudas anteriores, y diferenciar si están en soles o si están en dólares. Por ello nos han dado un tipo de cambio. La intencionalidad es uniformizar todo a la unidad monetaria de ingreso. En este caso, la pareja matrimonial ingresan o tienen sus ingresos únicamente en soles. Por lo tanto, voy a trasladar toda la información de dólares a soles. Bien, entonces en este caso particular, la deuda nueva, que son estos 8.000 soles a esta TCA, que es la tasa anual, lo vamos a convertir a una tasa mensual con la función potencia. Y con ello calculamos la cuota del mes. Es decir, por estos 8.000 soles a esta TCA, por este plazo de 18 meses, cada mes tendríamos que pagar, o tendría que pagar la pareja, 488.08 soles. Esto se tiene que alinear con los otros créditos, ya sea del crédito vehicular, que está en dólares, y estos dólares lo convertimos en soles, multiplicando los dólares por el tipo de cambio vigente. Perfecto. Tiene también otro crédito en la financiera Caja, que está en soles, y tiene una junta mensual que paga en forma quincenal. Entonces, como el mes tiene 2 quincenas, esos 100 dólares lo multiplico por 2, y al mes tiene que pagar por junta 200 dólares, que representan al tipo de cambio 760. Entonces, todas las deudas anteriores en soles representan, haciendo la sumatoria correspondiente en soles, de 3.924.37. Si esta sumatoria lo juntase con la nueva cuota del mes a pagar, sumaría un total de deuda de 4.412.45. Este es el total de deudas, incluyendo la nueva deuda. Bien, como gastos familiares tenemos los servicios, tenemos la educación, tenemos la alimentación. Recordemos que la alimentación son 100 soles por cada día, asumamos el mes de 30 días, por lo tanto 100 por 30 sería 3.000. Y también tenemos un gasto familiar por vestimenta, salud, recreación, transporte de 120 por cada miembro. Como son 4 miembros, la pareja de esposo y sus 2 hijos, multiplico 120 por 4 y nos da 480. Se totaliza todo aquello y nos da un gasto familiar mensual de 7.730 soles. Perfecto. Con esa información vamos al análisis de ingreso familiar. Hacemos justamente los ingresos a nivel de salarios del esposo y de la esposa y otros ingresos que tienen por otros conceptos. El total del ingreso familiar es 12.900. Significa que si a esta situación le quitáramos el efecto de la deuda, que ahora suma con la nueva deuda un total de 4.412, pues obviamente es 4.412, es la deuda total de estos 12.000. Si hacemos la diferencia de la deuda menos la inversión, menos la deuda, tendríamos un fondo para gastos del orden de 8.847, que permitiría enfrentar los gastos familiares. Perfecto. Muy bien. Haciendo la cobertura del ratio total de deuda entre el ingreso familiar, este está en el margen del 34.21%, que está en la categoría prevención, como ya explicamos en el tutorial de finanzas personales sanas, ¿de acuerdo? Y también, de acuerdo a los intervalos y de acuerdo a una gráfica, vamos viendo cuál es el ingreso familiar, cuánto está destinado para deuda
y cuánto tiene de fondo para cubrir los gastos. Perfecto. Detalle de endeudamiento. Tenemos los ingresos, tenemos los egresos fijos, nos queda un saldo del mes. Si se quiere tomar esta nueva deuda por 8.000, la cobertura no debe superar el 40% de esta cantidad. El 40% de esta cantidad, en este caso 1.245.63, nos da 498.25, que como ven ustedes es menor a la cuota a pagar. Por lo tanto, su cobertura estaría dentro de los parámetros indicados y les queda un saldo para enfrentar nuevas situaciones a futuro. Entonces, recopilando, no se ha considerado el ingreso de interés por los ahorros de los 25.000. Recuerden que en el enunciado había un fondo de ahorro, no se ha tomado eso como ingreso, no se ha usado como colateral, o sea, como garantías, ni la casa ni el vehículo, y la cuota de la nueva deuda, que en este caso es 488.08, es menor a su cobertura, es decir, que estaría dispuesto o está disponible la familia para asumir esta nueva deuda, siempre y cuando tenga estos parámetros. Pero obviamente, si esta circunstancia cambiase, por ejemplo, imagínense que por otros conceptos solamente tuvieran 2.000 soles. El ratio de deuda aumentó, pero cuando vamos al nivel de endeudamiento, vemos que el nivel de cobertura ya no da, porque el 40% de una cantidad negativa sería un fondo negativo. Entonces lo recomendable es no endeudarse bajo esta circunstancia. ¿Se encuentra? Entonces, al reducirse este monto, aumenta la capacidad de ingresos familiares y su cobertura de endeudamiento se hace más estrecho. En este caso particular, el saldo del mes ya sería un fondo negativo, no tendría capacidad para asumir más deuda. Caso contrario, si esta situación pasara nuevamente a 3.200, vean ustedes, interesante, ¿no? Interesante. Y si esto todavía aumentara a 3.500, el endeudamiento queda plenamente coberturado. Bien amigos, espero que todos los aportes hayan sido de vuestro interés y como les reitero, todo esto será trabajado, analizado y desarrollado en el curso de Excel Financiera para no financistas. Los esperamos. Gracias amigos.